El objetivo al que tuvimos el taller el día de hoy era hacer un ejercicio de identificación de necesidades de información para medir la ciencia, la tecnología e innovación con un propósito muy específico. Que esa información que se recopile para medir la innovación sirva para tomar decisiones públicas, para la política pública, pero también para tomar decisiones privadas. Claro, la visión, esta identificación de necesidades de información, de indicadores de ciencia, tecnología e innovación, tiene que verse desde múltiples miradas. Hay una mirada desde el sector público, que es quien toma las decisiones y hace política pública para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay una mirada de la empresa también, que tiene unos intereses de conocer cierta información de la inversión en I+D, de los vínculos entre los centros de investigación y las empresas, pero también hay una mirada también desde la academia, ¿no? Porque la academia también, como actor relevante del ecosistema de innovación, también tiene unas preocupaciones para entender cómo funciona el sistema y también para entender cómo contribuir desde la academia a ese sistema, cómo vincularse mejor, cómo se está haciendo, cómo la academia se está vinculando con el sector productivo a través de la formación, a través de la innovación y también cuáles son los problemas que tienen de esa vinculación. Por eso esa mirada de esos tres sectores es muy rica también para entender, para identificar esos indicadores. Yo me quedo como con tres grandes conclusiones, preocupaciones que tienen los actores del ecosistema que participaron hoy. Uno que tiene que ver con la importancia de medir cómo están funcionando las redes, cómo están funcionando la articulación entre los diferentes actores de la región, también cómo los indicadores de ciencia, tecnología e innovación dan cuenta de las necesidades específicas de la región en términos no solo de los desafíos de las políticas de innovación, sino también de las necesidades de las mismas empresas, de los sectores sociales, de la misma academia. Y un tercer elemento, aunque suene muy básico, los actores también quieren conocer y cuantificar exactamente cuál es el nivel de gasto, cuál es el nivel de esfuerzo que está haciendo la región en ciencia y tecnología e innovación, para luego también medir, incluso más allá de los resultados y de los impactos, que también son importantes. Es una excelente iniciativa. Nosotros como gobierno, liderado por nuestro presidente Gabriel Boric, estamos súper comprometidos con la descentralización y este es un claro ejemplo de que vamos en el buen sentido y que vamos a tener muy buenos indicadores para la región del Maule. Por ejemplo, saber cuánto es la inversión desde el sector privado en investigación y desarrollo en instituciones de la región del Maule. Cuántos son los doctores y doctoras que están en formación y cómo ellos se articulan o se están insertando con empresas, sector público, estatal de la misma región del Maule. Cuáles son las áreas prioritarias en las cuales la investigación y desarrollo debiese fortalecerse en la región del Maule y cuáles son aquellas en las cuales desde la región del Maule se puede ir colaborando con otras regiones. Entonces hay muchos indicadores en todos los ámbitos, tanto desde inversión, formación de capital, es decir, capital humano o personas altamente capacitadas, ¿cierto? Así como la descentralización, o sea, también permitir que todo este conocimiento que se genera normalmente desde los centros de investigación, que en la mayoría de los casos están las capitales regionales, permee y llegue a las otras 29 comunas de esta región del Maule. Entonces hay hartos desafíos e indicadores que nos pueden ir ayudando para, por un lado, poder ir diciendo, efectivamente, hay una brecha territorial entre las comunas, hay brechas de género, hay brechas de generación, a lo mejor también entre los que hacen investigación o quienes llevan mayor cantidad de proyectos y quienes tienen menos cantidad de proyectos. Y teniendo todos estos datos y estos indicadores podemos ir acortando estas brechas específicas para la región. Hoy día en la innovación es imposible pensarla desde un paradigma cerrado. La innovación es abierta y en ese sentido la construcción de ecosistemas es muy relevante, donde hay distintos actores y partes interesadas entre ellos, y tener la instancia de poder discutir acerca de cuáles son los indicadores clave que muestran cómo se está generando impacto a través de las actividades de investigación, desarrollo e innovación en cada uno de estos stakeholders es clave, creo yo. Así que se agradece muchísimo a la Universidad de Talca el tener esta iniciativa que está financiada por el gobierno regional y que nos permite sentarnos con los distintos actores en una misma mesa a reflexionar en estos temas y construir esos indicadores que nos van a permitir en el futuro medir brechas y construir estrategias regionales. Bueno, yo a continuación, quiero saludar a las personas que llegaron, veo muchas caras
conocidas. Sofía, muchas gracias por venir, por tomarte el tiempo. También por acá, por este lado, veo personas nuevas. Paula. Yo les voy a presentar un poco ahora a continuación de qué se trata el proyecto en términos generales. Voy a tratar de ser muy breve y les vamos a presentar algunas cosas de avances desde lo que nosotros vamos. El proyecto en general se llama Maule Inteligente, Plataforma de Indicadores Regionales para la Toma de Decisiones de Política y Análisis también de las Ciencias de Tecnología e Innovación en el Maule. Tenemos un equipo de trabajo detrás, que yo creo que es importante ponerlo. Tenemos a dos investigadoras, uno que soy Jacqueline Villarroel y Angélica Derejito, que no nos pudo acompañar hoy. Tenemos a Romilio Ernesto Labra, que nos acompaña también el día de hoy. Tenemos a María José Bravo, que también es asesora y además conoce mucho de estos temas de medición porque fue jefe de estudios del Ministerio de Ciencias. Tenemos a Romina Valdés, que por ahí está, que es un parte esencial del equipo, a Isabela Álvarez del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, bueno, y yo que coordino un poco este equipo, que la verdad es que es un placer trabajar con él. ¿De dónde surge este proyecto? Este proyecto tiene varios antecedentes. Yo creo que hay unos antecedentes muchos atrás, cuando Ernesto estaba en la Universidad de Talca, se empezó a pensar cómo podíamos empezar a medir la innovación en el Maule, porque quienes tomaban las decisiones de política sentían que estaban tomando las decisiones con los ojos vendados. Entonces, que necesitaban capturar información para entender qué impacto o cómo estaba funcionando los sistemas de financiación regional de la nación a través del PIB y qué posibles impactos estaban generando. Eso quizás como una motivación de mucho más atrás. Luego, pues, como todos sabemos, estamos en marcha un proceso de descentralización político-administrativa. Las necesidades de información para la toma de decisiones se han crecido muchísimo más. Necesitamos quienes toman decisiones de dirigir necesitan focalizar para que esas decisiones que tomen, esos instrumentos que se diseñen, realmente tengan un impacto en la sociedad. Pero ¿qué pasa? Tenemos un problema, y no es un problema solo del Maule, es un problema del sistema estadístico nacional. Y es que la información que existe no nos permite hacer análisis para tomar este tipo de decisiones. Y hay muchas razones detrás de esto. La primera es que hay información estadística dispersa. En muchos lados la información está ahí. El problema es que no está sistematizada, no está centralizada. Hay operaciones para medir eso. Y quizás ahí hay un gran desafío, porque sobre eso hay, la verdad, poco avanzado en términos de medición. Y otros elementos como lo que mencionaba Efraín, más de inclusión, ¿no? Temas de género, etnicidad, bueno, no lo pongo ahí, pero también hay otras cosas ahí que son relevantes. Ya. Bueno, esta es un poco, en general, esto lo tienen ustedes en el documento que nosotros les pasamos. La metodología general, no me voy a detener en esto, solamente entonces, estamos apenas en este primer punto, en este diseño co-creativo de la plataforma de indicadores, y esta es la primera reunión que vamos a tener con este equipo de personas que nos van a ayudar a este tema. Entonces, lo que tenemos ahora, luego de esto, de diseñar esta plataforma, vamos a recolectar la información, y recolectar la información no solamente significa recolectar información general, sino organizar y sistematizar la información disponible a nivel regional. Vamos a hacer el levantamiento de información de dos dimensiones, una que tiene que ver con la caracterización de la financiación pública. De hecho, eso ya lo estamos haciendo a través de un convenio con la SUBDERE, y el GORE nos ha ayudado muchísimo también en ese proceso, y una encuesta de innovación para el Maule, y en eso estamos en negociaciones con el INE Maule. Después vamos a construir esta aplicación, la plataforma como tal, que tiene que ver con el desarrollo mismo, que vamos a tratar de que sea abierto, en R, para que no sea costoso, que sea interoperable, es decir, que se conecte con otros sistemas, como por ejemplo la plataforma Observa, que es la plataforma nacional de indicadores.
Vamos a diseñar una cosa muy importante que tiene que ver con una estrategia de apropiación y gobernanza de la plataforma, porque esto no puede ser un proyecto que se haga por una vez, se calculan los indicadores y luego se acaban los recursos y el proyecto nunca más se vuelve a hacer. Entonces hay que diseñar alguna estrategia de CAD, algún documento, algunas líneas, posiblemente algunos acuerdos de cómo hacer para que esto sea sostenible. Y finalmente, pues un componente que tiene que ver más con la producción de informes y ese tipo de cosas. No voy a pasar esto. Estamos en este punto. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo también el día de hoy. Hicimos una revisión de la literatura de la experiencia previa, literatura académica, pero también experiencias de otras plataformas, el Observatorio de Ciencia y Tecnología, pero muchos más. Y luego estamos en este proceso de selección co-creativa de los indicadores, que es justamente para lo que nos hemos invitado a ustedes. Este es como el resultado. No están todas las entidades, que nosotros mapeamos para identificar qué es lo que se está midiendo en el mundo. ¿Qué se está viendo en el mundo a nivel de países, a nivel de naciones y a nivel de regiones? Tenemos experiencias, por ejemplo, como el caso de Prisma en Argentina, la National Science Foundation en Estados Unidos, la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, Eurostat, la OECD con los OECD Indicators. En Estonia también tienen una plataforma bastante interesante. En Francia, quizá uno de los observatorios más antiguos del mundo, creo que fue el primer observatorio del mundo del OST, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. En España, lo que hace la Fundación FECIT. Y en Colombia, una iniciativa muy interesante de Ruta N, que es un observatorio CTI a nivel de la ciudad de Medellín. ¿Qué encontramos? Encontramos en cada uno de estos indicadores un nivel de énfasis de los indicadores regionales, y en general no es una cosa que solo pasa en Chile. En general, los indicadores tienden a mostrar realidades nacionales, ¿sí? Y buscan posiblemente informar a la política nacional y también para hacer comparaciones entre países, bueno, como más macro. Son pocas las experiencias que de alguna manera incluyen una bajada regional. ¿Y cuáles son los principales temas que trabajan estos sistemas de información? Pues está el gasto del CTI, que también lo medimos nosotros con la plataforma Observa. Esta es la plataforma Observa. La financiación pública, la formación de talento humano que mostraba Efraín, la producción científica, recursos humanos en CTI, es decir, investigadores, personales de I+D, la internacionalización de la CTI, colaboraciones, inversión extranjera, etc. La innovación empresarial, por supuesto. Dentro de esa innovación también hay mediciones, Chile lo hace también, de cuestiones de innovación social, propiedad intelectual, transferencia tecnológica, y ahí en Chile quizá es de los pocos países que hace ese tema, quizás por la importancia que tienen las universidades dentro del sistema de innovación chileno. Temas también de indicadores sectoriales, es decir, abrir los indicadores para analizar sectores específicos. Digitalización, por supuesto, que es un tema emergente que lo tienen en realidad pocas iniciativas. Infraestructura de I+D, que es lo que están hace el observatorio en Panamá también. Sí. Y apropiación social de la ciencia y la tecnología de innovación, que bueno, que Chile lo viene haciendo hace mucho tiempo a través de una encuesta de percepción pública de innovación. Revisamos también con más o menos unos 90 artículos académicos, ahí están todos, pero lo que les quiero mostrar más bien es un poco como el resultado de la priorización, una primera priorización que hicimos y que de alguna manera quisiera que se queden en mente, porque de alguna manera es la base con la que vamos a hacer el ejercicio que vamos a hacer posteriormente. La idea, esta es nuestra propuesta, muy desde la academia, esto es lo que de alguna manera queremos conversar con ustedes, discutir con ustedes, y es ¿qué podemos medir? Entonces vamos a tener unos indicadores de contexto del sistema, vamos a tener unos indicadores de gasto, o mejor si lo llamamos inversión, porque si hablamos de gasto, cuando hablamos de inversión es en positivo, entonces cuando decimos gasto suena como que invertir en I+D es no, en su gasto.
Financiación pública de la CTI, innovación empresarial y emprendimiento, recursos humanos de CTI, talento humano para la CTI, producción científica, propiedad industrial, transferencia tecnológica y los cruces. ¿Cómo vamos a cruzar esta información? Entonces, vamos a cruzar esto contra ejes y sectores estratégicos regionales. Entonces, por ejemplo, si nosotros definimos que sabemos qué va a salir, el tema de agro, el tema de la industria, alimentos y agricultura y pues entonces tendríamos que intentar que estos indicadores den cuenta también de esa especialización. O también tenemos que meter el tema de género, que puede ser transversal a cualquiera de estas áreas. La perspectiva comparada regional, bueno, tenemos que compararnos contra otras regiones. En este caso, ya va a liderar la construcción de un segundo índice regional de innovación. Y por supuesto, el tema de la internacionalización de la CTI, cómo nos comparamos internacionalmente y cómo incluimos algunos otros indicadores. Nosotros les pasamos un listado largo de indicadores, muy largo, sabemos que es muy largo, pero justamente tenemos que priorizar. Creo que no podemos calcular todo eso, algunas cosas no son relevantes, algunas cosas sí, algunas cosas faltan por incluir. No se lo pasamos así porque luego se veía más, nosotros lo tenemos en un miro un poquito más organizadito, pero ahí, a manera de listado se lee un poquito más. ¿Cuál es la idea de cómo vamos a levantar esta información? Bueno, es un poco lo que ya les había contado. Vamos a tener una información secundaria con registros administrativos secundarias que vamos a adquirir de registros administrativos, de encuestas disponibles con representatividad regional, de indicadores ya calculados. ¿Para qué nos vamos a inventar las ruedas si ya lo calcula observan? Y información primaria. Vamos a hacer una encuesta regional representativa para el MAU y vamos a hacer una evaluación de impacto económico, científico y social de proyectos FIA y Corfo hacia la región. Tenemos conversaciones con estas tres entidades justamente para hacer este tema. ¿Sí? Ya ahora que les conté esto, les voy a contar de la metodología de lo que vamos a hacer hoy, que es la parte interesante, ¿no? De este taller, de esta sesión, y es el taller de necesidades. Como les contaba, vamos a tener dos partes. Una cortita de 15 minutos de introspección de cada uno de ustedes alrededor de una pregunta que tiene que ver con las necesidades de misión de acuerdo a la entidad a la que ustedes pertenecen, ¿sí? Y una segunda, un taller grupal, eso va a durar 15 minutos. Y una segunda, donde vamos a tener 30 minutos para discutir por grupos, 3 grupitos, ¿sí? Y vamos para mirar necesidad de información para 3 grandes usos de la información. Hay más, yo sé que hay más. Por ejemplo, aquí nos falta la naturaleza, ¿no? Que es diseño, seguimiento y evaluación de la política, decisiones privadas y estudios, ¿sí? Y luego, de esos 30 minutos vamos a tener una... Bueno, muy buenos días para todos. Es para mí de verdad un inmenso placer, un honor estar acá compartiendo en esta región tan espectacular. Por primera vez estoy acá en Chile y bueno, hemos tenido la oportunidad de compartir un poco desde ayer con varios actores de la Universidad de Talca. Como les contaba Nadia, mi nombre es Efren Romero, yo soy ingeniero industrial, magíster en ingeniería industrial y doctor en ingeniería. Y el tema de mis amores, la pasión que mueve mi vida, lo que yo después del trabajo me voy pensando es en la medición, en los indicadores, en la cienciometría, en la patentometría, en las visualizaciones científicas. Espero compartirles parte de esa experiencia y parte de esa pasión. Yo encontré en mi camino profesional, en mi desarrollo doctoral, encontré, además del tema que me gusta, el lugar en el mundo, mi lugar en el mundo para trabajar, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Inicialmente yo estaba ahí como líder de bibliometría, ahora tengo la oportunidad de ser codirector y de compartir con ustedes acá eso. Entonces, de verdad estoy muy feliz de poder compartir con ustedes todas estas experiencias. Y quiero que iniciemos esta discusión y este compartir
Bueno, parece que solo funcionó en la primera prueba. O que algo estoy haciendo mal. ¿Vale? Quiero compartir un poco desde la perspectiva de cómo ha evolucionado los paradigmas de medición, de evaluación y de visualización de la ciencia. ¿De acuerdo? Y quise iniciar con esta imagen porque desde hace mucho tiempo nosotros los seres humanos intentamos descifrar, generar, interpretar cómo funciona el mundo, si existe un orden que lo gobierna, y este es uno de los primeros modelos de esos intentos de organización de la información del mundo. Y a este modelo se le denominó la escala natural, donde bajo el paradigma que reinaba en ese momento se colocaba en la parte superior a Dios, después el hombre y después ustedes ven una serie, los animales y las especies menores. Entonces, esta idea nos ha perseguido, ¿de acuerdo? Nos ha perseguido desde hace mucho tiempo, y de ese modelo inicial que nosotros vimos de la escala natural, quiero presentarles un modelo que también fue muy usado, pero además todavía permanece en nuestra práctica. Y es el modelo de representación del mundo o representación de la ciencia como un árbol, ¿de acuerdo? Entonces, acá vemos nosotros uno de esos representaciones que se denominó el árbol de Porfirio. El árbol de Porfirio intentaba también poner en contexto esa organización del mundo, y ustedes observan en la parte superior algo que se llama la sustancia, y al final se encuentra el hombre. A ese modelo nosotros le debemos en parte esa idea, esa lógica de organizar el conocimiento desde lo general hacia lo particular. Y entonces, en estos ejemplos nosotros hemos visto que siempre hemos tenido el ideal de plantear e identificar en el mundo que existe una unidad, que existe un orden, un balance, una jerarquía, una autoridad y una simetría. Esto se ha intentado hacer, por supuesto, también en el conocimiento. Y vemos ya acá la primera representación, este modelo de representación de la ciencia como un árbol. El árbol de la ciencia. Este modelo fue producido por el erudito español Ramón Llull en 1296. E inclusive los que consultan bases de datos, si ven el logo del Sevier es exactamente el arbolito y un señor parado ahí al lado tomando pues, el fruto del conocimiento. Entonces, este modelo ha permeado áreas sociales de nuestra vida, y entonces tal vez ustedes tienen allá en sus casas un modelo, un arbolito donde están sus abuelos y donde están sus papás y donde están ustedes, donde están los primos seguramente. Entonces no solo se ha utilizado en la ciencia, sino el modelo de árbol se ha utilizado en los temas sociales. Sin embargo, en este momento, desde hace unos años venimos siendo partícipes de un cambio de paradigma en estas formas de representar la ciencia, de representar el conocimiento, de representar los vínculos, y ya no pensamos tanto en el modelo de árbol. Pensamos en este modelo que es un modelo de red. Desde la perspectiva matemática, esto se llamó hace 50 años, pues un grafo. Un grafo matemáticamente está compuesto por dos elementos: las bolitas y los palitos, los nodos o vértices, ¿de acuerdo? Y los arcos o vínculos. Y a partir de este modelo de representación, que bien, nosotros conocemos como red, pero también cuando nosotros nos dicen red, seguramente pensamos mucho más en redes sociales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las redes sociales han permeado. Y bueno, lo que está dentro de la lógica de las redes es exactamente esto. Nodos, personas, instituciones, ¿de acuerdo? En ciencia, palabras, documentos científicos, patentes, proyectos, denominaciones de origen, bueno, mecanismos de propiedad y de innovación. Y entonces asistimos en ese momento a una transición
¿de acuerdo? De incorporar unas representaciones tradicionales como la del modelo de árbol que hemos traído hoy a colación y hemos llegado hacia un modelo de redes. ¿Pero por qué hemos llegado a ese modelo de redes? Porque el conocimiento es más complejo, tiene una complejidad que desborda esos modelos tradicionales, esas tablas y esas gráficas con las cuales nosotros habitualmente veníamos representando el conocimiento. ¿De acuerdo? El conocimiento en su naturaleza es considerado interdependiente y guarda muchas características de lo que tienen las redes. Esa complejidad, esa descentralización, esa interdependencia. Entonces existen muchas formas de representar la red, además de la que hemos mencionado, que estaría como muy similar a esta que tenemos acá. Esos son diferentes modelos de representación que nos ayudan a acercar la información y en ese caso los temas de los datos, los temas de los indicadores, ¿cierto? Bajarlos del escritorio, bajarlos del computador y que nos permitan acercarlos un poco a la comunidad. Y entonces, como estamos hablando acá de indicadores, de sistemas de ciencia, de sistemas de innovación agrícola, pues de sistemas de innovación y el tema de datos e indicadores, quiero hacer ya la transición de esta presentación hacia ese tema, después de esta breve introducción, utilizando una frase de Isaac Newton, ¿de acuerdo? Cuando él escribió el Principia Matemática y después en algunos escritos que hizo, él enunció una frase, dijo, si yo he podido hacer estos desarrollos, es porque yo me he basado en los desarrollos anteriores. Entonces él lo dijo más o menos así, dijo, si yo he podido ver hacia adelante, es porque me he parado sobre los hombros de gigantes. Entonces él se refería a todos los matemáticos que cimentaron el desarrollo del concepto de derivada y bueno, todo lo que él escribió en Principio de Matemática. Igual nosotros, cuando Nadia plantea acá indicadores y cuando habla de algunos indicadores y cuando el observatorio hace eso, nosotros nos basamos o estamos sobre hombros de gigantes. Personas como el profesor Alan Pritchard, que en 1969 no existía la palabra bibliometría. La bibliometría es la medición de la comunicación científica, de los datos de comunicación científica. Y a partir de él inventó ese concepto, él acuñó ese concepto y a partir de eso se desarrolló una disciplina. En 1972 el profesor Eugene Garfield dijo, uno podría medir la calidad de la comunicación científica en un área en particular, en la microquímica, y acuñó el concepto de Journal Impact Factor, factor de impacto, impacto de las citas. Esa idea, 50 años después, valió miles de millones de dólares. O sea, esa idea se transformó en el Instituto de Información Científica, después en Web of Science, y después fue adquirida por un grupo económico asiático y valió miles de millones de dólares. Entonces, observen ustedes qué interesante esa transición. Entonces, vamos a hablar un poco de los indicadores pensando en esas personas, ¿de acuerdo?, que durante ya más de 50 años nos han generado estos conceptos, nos han generado estas ideas, ¿de acuerdo?, que hoy utilizamos para comprender la complejidad del conocimiento, la complejidad de la innovación, ¿de acuerdo? Entonces, en la anterior definición, tenemos ahí un viento que entró cerca. La ciencia, digamos. ¿Sentiste el peso de la ciencia? ¿Sentiste ahí? Ok. Bueno, entonces, dijimos que la bibliometría es el uso de los métodos estadísticos que aprendimos en nuestros programas de formación para la cuantificación de todo lo que son los datos de comunicación científica. A partir de esta definición aparece un primer elemento que queremos nosotros transmitir, resaltar, definir, compartir acá. Y es que todo esto parte del concepto de dato, ¿de acuerdo? Todo lo que se quiere hacer dentro del proyecto de Maule Inteligente, desarrollar indicadores pertinentes, nosotros lo llevamos a la práctica en el observatorio y se hace a nivel global a partir de datos, ¿de acuerdo? Y entonces vamos acá a establecer un poco un lenguaje común. Un dato es una representación simbólica de una variable.
¿de acuerdo? Entonces, un dato puede ser las edades de las personas, de nuestros agricultores, de nuestros investigadores, y claro, eso evoluciona. Antes hablamos de las edades de los investigadores por la cédula de ciudadanía. ¿Cómo le dicen acá a la cédula? El documento. Bueno, en Colombia le decimos la cédula de ciudadanía. Pero ahora ese concepto evolucionó y la edad del investigador ya no es la edad que figura en el documento. La edad del investigador es a partir del día que genera la primera publicación. Entonces, mi edad como investigador en el mundo científico es 2013, cuando yo publiqué mi primer artículo científico. O sea que yo soy un investigador de 10 años de edad. Estoy joven, ¿cierto? 10 años, está uno todavía. Entonces, eso es un ejemplo de edad. Y siguiendo esta lógica, entonces, ¿qué es información? La información es un conjunto de datos procesados. Entonces, en este momento hablamos de un mar de datos, de un mare magnum de datos. Realmente, si ustedes me preguntan las cifras de producción científica, uno dice 15 millones de patentes al año, 6 millones u 8 millones de artículos científicos de las diversas áreas de conocimiento, ¿cierto? 25% de esos son en salud, otro 20% tienen que ver con inteligencia artificial aplicada al agro o aplicada al área. Infortunadamente los temas de ciencias agrícolas no son los más productivos, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Pero, y siendo una necesidad humana tan fuerte. Pero estamos ante un mar de datos. De hecho, pues ya estamos saturados de datos. Y entonces ahora la pregunta es cómo generar información pertinente, cómo pasar de los datos a la información. Y eso llevarlo a la toma de decisiones. Eso es lo que hacen proyectos como el que lidera Mauca, el que lidera Nadia, y que trabajamos acá desde el Observatorio Colombiano. Tomar esos conjuntos de datos, ¿de acuerdo? Y aprovecharlos para la toma de decisiones. Todo a partir de esa relación entre datos e información. Y bueno, imaginemos que ya tenemos esta situación. Tenemos ese océano y ya logramos como ordenar un poco ese océano en información, ¿de acuerdo? Ahora, a partir de ese conjunto, necesitamos construir indicadores. Y la base para el proceso que vamos a hacer es llegar a un acuerdo sobre lo que es un indicador. ¿Qué es un indicador? Seguramente ustedes encontrarán muchas definiciones, pero básicamente un indicador es la representación de un concepto o una idea. Creo que está ensañado contigo el letrero. Está muy bien. Es que la información me llega. Es que mira, ya el conocimiento va sobre ti. Súper. Entonces miren, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología es la organización latinoamericana con mayor tradición en la producción de indicadores de ciencia, tecnología e innovación. Nosotros siempre partimos de ese concepto que un indicador es la representación de un concepto general. Y el ejemplo que más me gusta utilizar, y de nuevo lo voy a mencionar, es el concepto del Journal Impact Factor. Una idea completamente general, una idea completamente abstracta que en 1972 solo existía en un paper. Después se transformó en una institución. Después se transformó en un grupo económico de los más grandes a nivel global, ¿de acuerdo? Y entonces, siguiendo un poco con esta lógica, un indicador es la representación de un concepto, y en el área de mis amores, como ya les conté, en cienciometría, uno de los ejemplos es el factor de impacto. En innovación, que es otra área, digamos que en la que se centran ahorita las mediciones, un ejemplo, ¿de acuerdo?, podría ser el porcentaje de empresas que introducen innovación. ¿De acuerdo? Esto solo para mencionar y contextualizar un poco. Entonces, venimos de datos, información a indicadores. Ya entonces, cuando yo digo indicadores, ustedes están pensando, ¿qué indicadores podrían ser pertinentes para mí a partir de la información de ciencia y tecnología? Si yo trabajo innovación empresarial, si yo trabajo innovación agrícola, si yo trabajo temas de investigación desde mi institución. Y entonces esta discusión siempre es álgida porque
acá está en el centro, ¿cierto? Bueno, ¿y para qué? ¿Para qué los indicadores? Acá tenemos un panorama de 4 ejemplos de para qué nos sirven esos indicadores. Cuando nosotros nos enfrentamos a la toma de decisiones necesitamos la mayoría de elementos. La idea es que nosotros promovemos la toma de decisiones basadas en datos. En ese momento tenemos excelentes fuentes de datos, múltiples fuentes de datos, ¿de acuerdo? Necesitamos las herramientas y los conceptos adecuados para generar esos indicadores. Entonces los indicadores nos sirven para proveer información útil para los que participamos en los procesos de toma de decisión de decisión. Un segundo elemento para mejorar la comprensión de un fenómeno específico. Un tercer elemento para cuantificar los cambios de una situación, que básicamente es como una definición del impacto. Y para comparar unidades, universidades, investigadores, países, ¿de acuerdo? De manera estandarizada. Y entonces ya bajamos de datos, información e indicadores y llegamos a la temática que es la ciencia, tecnología e innovación. El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología nació con la misión de medir la ciencia, la tecnología y la innovación. Y nosotros queremos poner acá, para nuestro lenguaje común, para nuestro ejercicio que vamos a hacer, definiciones alrededor de lo que significa la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Cómo comprender dentro de este ejercicio la idea de la ciencia? ¿De acuerdo? Ciencia pensada como una comprensión fundamental de los fenómenos. Hechos naturales, sociales, culturales y humanos. ¿De acuerdo? Derivado de este concepto, de esta idea, hay una salida, hay un resultado que es muy medido y que es bastante difundido y que utilizan para medir los países, y es las publicaciones científicas. Entonces, un resultado de la generación de ciencias son las publicaciones científicas. Un resultado típico alrededor de la generación de la tecnología o de la tecnología y que se usa para medir la tecnología es el conteo del número de inventos o el número de prototipos o el número de patentes. Digamos que los temas de propiedad industrial tienen muchas aristas: inventos, o sea, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, registros, bueno, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que dentro de la tecnología, el concepto de tecnología, aplicación de ese conocimiento que se genera en la ciencia, ¿de acuerdo?, para la producción de resolución de problemas. Entonces la ciencia casi siempre la vemos un poco más abstracta y la tecnología la vemos como en artefactos. Sí, un artefacto como esta, ¿cierto?, tiene un gran conjunto de ciencia detrás, ¿de acuerdo?, que se materializó en muchas patentes, en muchos inventos, y que llegó a ser, digamos, como un sistema que funciona para comunicar y que gobierna ahora nuestra vida en muchas formas. Y al final tenemos innovación. Entonces, ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué entendemos por innovación? Bueno, ustedes ya recuerdan por A. Schumpeter en 1934, ¿de acuerdo? Producto o proceso nuevo o mejorado. El concepto de transformación. Producto, proceso o producto o proceso nuevo o mejorado es su combinación que está disponible a potenciales usuarios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para las empresas. Entonces, hemos definido datos, información, ¿de acuerdo?, indicadores, ciencia, tecnología e innovación. Y acá queremos poner algunos ejemplos del significado de la innovación, de lo que es innovación, y eso siempre depende desde el punto de vista que lo miremos. Si uno está parado desde la óptica de una universidad, la innovación es medida en unidades de número de documentos, por ejemplo, ¿de acuerdo?, número de desarrollos de software, pero si estamos en la perspectiva de las empresas, ya hablamos en productos, en monetización, en ventas al exterior. En el caso de nosotros que hacemos la medición de innovación regional o departamental, como se dice en Colombia, para las empresas es empresas innovadoras en sentido amplio o en sentido estricto. En sentido amplio, que mejoran sus procesos. En sentido estricto,
que con esos procesos y con esos productos logran vender en el exterior. Así lo aborda el Departamento Nacional de Planeación en Colombia, en las mediciones que hacemos. Y entonces, como estábamos ahorita conversando un poco con el profesor Lorenz, acá antes de iniciar, toda esta información y pasar de los datos a la información, a los indicadores, para tomar decisiones, toma sentido y llega acá a ese momento que es la formulación de políticas o la formulación de recomendaciones de políticas, específicamente políticas públicas de CTI. ¿Qué entendemos por políticas públicas de CTI? ¿De acuerdo? Todas las acciones, abarca todas las acciones gubernamentales destinadas a influir en las decisiones, ¿de acuerdo?, de nuestros sistemas, de nuestros ecosistemas que incluyen empresas, consumidores, gobierno, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que interactuemos y generemos desarrollos adecuados dentro de nuestros territorios? Y entonces, ¿por qué nosotros debemos enfocarnos en esta formulación de políticas? ¿De acuerdo? Nosotros desde el observatorio lo trabajamos no solo en el nivel nacional, sino en el nivel regional. Entonces, parte de esas preocupaciones que estamos nosotros manejando acá dentro de este escenario son preocupaciones que nosotros estamos desarrollando con países como Panamá, ¿de acuerdo? Por supuesto Colombia, con Paraguay, ¿de acuerdo? Y con Bolivia. Y es la idea de que debemos aprovechar esas políticas, ya sea el enfoque que sea, ya sean orientadas por misiones o ya sea con el enfoque que estemos desarrollando, para saltar, acercarnos, eliminar nuestras brechas sociales, nuestras brechas económicas, nuestras brechas dentro de nuestras regiones. Y en este caso, pensando en temas de ciencia y tecnología, esta definición me encanta, Nadia, y porque es también una muestra de la evolución. Nosotros inicialmente hablamos, y en 1980 se comenzó a hablar de los sistemas de innovación. Y esos sistemas de innovación estaban solamente centrados en las políticas. Y decían, si uno, ¿de acuerdo? Por ahí el profesor Chris Freeman nos hablaba, y entonces dicen, necesitamos políticas de ciencia, tecnología e innovación en los países. Y eso lo dijo a partir de la experiencia de Japón, de cómo se transformó Japón, que era el imperio del sol naciente, en ese momento era como el eslogan, ¿de acuerdo? Pero entonces después nos dimos de cuenta que las políticas no eran suficientes. Y entonces, en el nivel nacional y en el nivel regional, las políticas no eran suficientes. Y entonces en el año 2000, el profesor Franco Malerba, de Italia, dijo, miren, para la innovación las políticas y esas herramientas son muy importantes, pero el objeto central dentro de esas políticas son las empresas. El agente central son las empresas. Una vez como que hicimos este panorama o esta evaluación, llegamos a este concepto de qué es un ecosistema de CTI. ¿De acuerdo? Y para este escenario vamos a pensar en el ecosistema de CTI de la región como un conjunto de actores. Nosotros acá somos un conjunto de actores, ¿de acuerdo?, que colaboran de forma descentralizada e interactiva. Entonces, ¿cómo se mide esa interacción? Parte de las discusiones que hemos tenido con Nadia y con el equipo están asociados a eso. Si yo lanzo acá una pregunta a cada uno de ustedes y les pregunto, ¿tú eres amiga de tu compañera que está acá a la derecha? Ella me puede responder sí, ¿de acuerdo? O no, ¿de acuerdo? Si desde la perspectiva que estamos analizando nosotros de la teoría de redes y esos objetos de visualización, si ella responde que sí, y ella es un puntito y ella es otro puntito, entre ellas dos existirá una línea, un arco o un punto. Si repetimos eso con todos, y al final nos damos de cuenta de que solo ellas dos son amigas y el resto no están conectados, diríamos, ah, tenemos instituciones o tenemos personas, pero no tenemos interacción. Entonces, en un ecosistema de innovación lo importante son las interacciones. Podemos tener muchos puntitos, muchas instituciones, muchas organizaciones fuertes, pero si no hay interacción, si no hay diálogo, si no hay flujo de conocimiento, pues entonces no hay un ecosistema pues como tal. Y bueno, y parte de lo que nosotros hacemos es plantear indicadores que nos ayuden a identificar esas brechas,
esas faltas que existen dentro de nuestras regiones, dentro de nuestros países. Acá tenemos otra definición de ecosistema con la que vamos cerrando ya esta parte de la introducción. Un ecosistema de CTI también concebido como un conjunto de elementos tecnológicos, económicos y sociales. Antes estábamos hablando centrado en los actores y en las interacciones, y ahora estamos hablando de elementos tecnológicos, económicos y sociales. ¿De acuerdo? Este es un esquema típico de lo que es un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos resaltar acá de esta gráfica? Que este conjunto tiene unos componentes. Observen que acá aparecen las políticas. Recuerden que ya habíamos conversado de que las políticas son el primer elemento que se tomó en un tema de ciencia, tecnología e innovación. Y entonces, por acá aparece también el profesor Franco Malerba, y cuando decimos acá sector privado estamos pensando en las empresas y en todas esas organizaciones. Pero también tenemos un componente que es el de infraestructura, otro que son muy importantes, ¿de acuerdo? Porque la investigación básica habitualmente emerge en nuestras universidades e institutos de investigación. Bueno, observen ustedes que todos estos componentes de este ecosistema se encuentran vinculados por esa línea que ustedes observan, esa circunferencia. Y en el centro de todo esto, pues, se ubican los flujos de conocimiento. ¿Qué se hace a través de una batería de indicadores de ciencia, tecnología e innovación? Poder comprender cómo están funcionando los flujos de conocimiento medidos en proyectos, medidos en publicaciones, medidos en patentes, pero yo estoy hablando desde lo que más me gusta a mí, que es la cienciometría. Ya hay una perspectiva bastante más amplia que vamos a compartir, ¿sí? Entonces, ese es un modelo de un ecosistema. Y entonces, de nuevo, porque todo esto, ¿para qué? ¿Para qué los indicadores de ciencia y tecnología? Para formular, para hacer seguimiento, para evaluar, ¿de acuerdo? Para poder medirnos y para poder mejorar dentro de nuestra red. El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología desde hace 25 años utiliza modelos, procesos, marcos para generar indicadores, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de esos modelos. Nosotros estamos hoy, acá en este escenario, parados acá. Requerimientos de información. Todos estos procesos tienen un punto de partida. Ese punto de partida es el punto de vista de las necesidades de información. Cuando acá dice requerimientos de información, estamos hablando qué indicadores son pertinentes para ustedes. ¿Qué indicadores son pertinentes para ustedes? ¿De acuerdo? Y ese proceso es el que vamos a iniciar hoy. El proceso para construir una batería de indicadores centrado en conocer deseos, centrados en conocer expectativas, centrados en conocer necesidades de información. ¿De acuerdo? En Colombia, eso lo hacemos a través de, en el nivel nacional, a través de un instrumento y un software que nosotros desarrollamos para recoger esa información, y en las regiones lo estamos haciendo de esta manera. Así lo hemos hecho también en Panamá y hemos venido trabajando un poco en esta metodología participativa, digamos, como acerca a la cooperación. Y entonces, necesidades de información de ciencia, tecnología e innovación, ¿alrededor de qué? Bueno, acá tenemos una muestra de 7 dimensiones típicas de lo que se mide con los indicadores de ciencia, tecnología e innovación. Si yo les pregunto a ustedes, alguien podrá levantar la mano y me podrá decir, por ejemplo, ¿de acuerdo? En CTI se mide en propiedad intelectual. Es una de las áreas, ¿de acuerdo? Propiedad intelectual, propiedad industrial, ¿de acuerdo? Seguramente alguno de ustedes conoce algún indicador de propiedad intelectual. ¿Quién podría mencionar uno? Si alguien quiere mencionar uno. Un indicador tradicional de propiedad intelectual. También medimos producción científica dentro de lo que es tradicional en la medición de CTI. ¿Alguien conoce un indicador tradicional de producción científica acá? Seguramente ustedes
lo han mencionado, lo han utilizado, sus hojas de vida dicen, bueno, algunos de estos indicadores, ¿de acuerdo? Bueno, así como medimos estos, hay otros indicadores muy importantes para los temas de innovación, la formación. Nosotros manejamos un modelo basado en el esquema de proceso, capacidades, entradas y salidas de ese proceso de innovación. ¿Cuáles son las entradas? Por ejemplo, una entrada muy importante, la formación del talento humano. En una empresa, si yo no tengo un talento humano preparado para la innovación, pues es mucho más difícil pensar que yo voy a generar una transformación de mi producto, de mis ventas, de mi sector, en temas de innovación. Bueno, entonces, este es el esquema de las dimensiones tradicionales para abordar los indicadores de ese tema. Pero de nuevo, llegamos al tema de la evolución. ¿Cómo se ha transitado desde un enfoque tan clásico como el factor de impacto a otras fronteras de medición? ¿De acuerdo? Y con esto ya vamos llegando acá al cierre de esta charla. Entonces, primero estábamos centrados solo en medir el objeto de la patente, el objeto del documento, el objeto del proyecto, ¿de acuerdo? Ahora nosotros observamos acá unas perspectivas que están complementando, que están irrumpiendo, que están emergiendo y que están enriqueciendo todos estos temas de medición. Entonces, una de esas formas en las que hemos venido discutiendo fuertemente tiene que ver con las métricas alternativas. Tal vez ustedes tienen en sus agendas algún comentario alrededor de métricas alternativas o el tema de ciencia abierta. El tema de ciencia abierta está promovido por diferentes organismos multilaterales, ¿de acuerdo? Y ahora estamos en un reto. Y nosotros veníamos compartiendo acá con nadie, con el equipo de ese reto. Y es cómo hacemos para medir esos elementos de ciencia abierta. Acá hay unas propuestas derivadas de lo que se hace a nivel global. Entonces acá hay métricas alternativas asociadas a cómo la comunidad interactúa con el conocimiento científico, tecnológico o con los artefactos, ¿de acuerdo? Tecnológicos, en diferentes redes sociales. Twitter, Facebook, Mendeley, ResearchGate, entre otros, ¿de acuerdo? Los temas de ciencia abierta, acceso abierto, ¿de acuerdo? Disponibilidad de la información. Me pasó una anécdota, cuando venía del Hotel Casino acá, en un Uber, el chofer era un agrónomo. Entonces él me dijo, ¿y usted qué está haciendo? Entonces le comenté todo nuestro evento, ¿no? Y entonces me dijo, yo soy agrónomo y yo siempre, bueno, me contó una historia que el papá trabaja en el Instituto de Innovación Agrícola de acá de Chile, que trajeron una innovación y que la hicieron, dijo, y la gente estuvo súper encantada, y ese se perdió, y esos datos se perdieron, y esa experiencia se perdió. Y él decía, qué bueno que ahora los datos de toda la información de lo que se produce en las universidades esté accesible y que todos los podamos hacer. Bueno, miren qué interesante. Otra perspectiva de la medición que ahora pues, ustedes ven muy de presente: medición de género, medición de etnicidad y de territorialidad. Antes los indicadores nacionales bastaban. Ahora necesitamos llegar inclusive al tema rural, inclusive a nivel de municipios, que acá se llaman municipios. Está muy bien, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, el Panamá es donde siempre me confunde ahí un poco la eso. Y bueno, el enfoque de medición STEM, que tiene que ver con las áreas de ingeniería y matemáticas que están en la educación. Bueno, entre otros, hay muchos enfoques STEM, STEM+. Nosotros trabajamos con la Fundación Siemens, que están acá en Chile con su área central en la medición de STEM en Latinoamérica. Y claro, acá hay un enfoque muy interesante de innovación pública, acá hay un enfoque de gobierno digital que está muy en esa línea de la innovación pública. Entonces, quiero cerrar con algunas de estas gráficas que nos muestran de nuevo cómo van emergiendo, cómo van ingresando con fuerza algunos temas en la medición de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿De acuerdo? Entonces yo les estoy mostrando a ustedes un esquema que se llama un mapa temático o un mapa estratégico, donde podemos localizar los temas de investigación de acuerdo a su importancia, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a su emergencia.
Si ustedes se fijan en esta esquina, en la esquina superior derecha, observan unos enfoques de medición tradicionales dentro de los esquemas de CTI. Pero si ustedes se fijan acá en este cuadrito, tal vez como está en marca de agua, no alcanzan a leer muy bien que acá dice Emerging Themes, ¿de acuerdo? Entonces, en este cuadrito, observen, todo lo que está acá, es lo que está emergiendo, lo que está tomando fuerza, lo que está comenzando a utilizarse con mucha más fuerza para la medición de la ciencia, la tecnología y la innovación. Este es un mapa generado con R-Bibliometrics, que es una aplicación gratuita para el análisis de este tipo de información. Entonces acá observan ustedes algunos de los elementos que hemos mencionado: indicadores almétricos, temas de ciencia abierta, uso de bases de datos como Google Scholar y temas de acceso a las revistas, a la información de las revistas. Esto la pueden ver ya ustedes en algunos indicadores que hemos seleccionado acá para que ustedes tengan ahí como esta perspectiva. En estos primeros grupos, indicadores de impacto, indicadores de productividad, ha sido bastante famoso. El índice H transformó la forma un poco de medir la productividad, y esos que tienen que ver con medios sociales. Uso de Twitter, Facebook y Mendeley para que la comunidad conozca, apropie esa información. Esa es la expresión gráfica en un diagrama aluvial de esto que les hemos contado. Observen cómo teníamos una medición de CTI centrada en temas del desempeño de la innovación y los temas de impacto de los artículos, y cómo hemos transitado este camino y hemos llegado a salidas de innovación y medios sociales o redes sociales. Y acá se mantiene el enfoque de desempeño, pero ya está perdiendo un poco ese protagonismo. Y bueno, queremos cerrar esta parte y de manera muy especial hemos construido este mapa tecnológico, este mapa que se basa en la producción científica de la región. ¿De acuerdo? Este mapa resume las 4 grandes corrientes temáticas que se pueden observar de la producción científica de la región del Maule en una base de datos que es Web of Science Clarivate, que ustedes observan ahí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en este mapa lo que encontramos es, ustedes observan acá, como ya mencionamos, una serie de nodos o vértices y una serie de líneas o vínculos. Esto muestra qué conocimiento y cómo interactúa dentro de esta región, pero además nos muestra hacia dónde está orientado. Según esta gráfica, según este ejercicio, a partir de estos datos, que fueron 6.830 artículos producidos por académicos localizados en Talca o localizados en el área geográfica pues, de nuestra región, se identificaron un total de casi 30.000 palabras. Acá solamente vemos 1.000, los 1.000 temas más importantes de esa producción científica. Y vemos que esos 1.000 temas importantes los podemos clasificar en 4 corrientes, grupos o áreas. Uno, denominado temas de agro, temas de alimentación o agrifood. ¿De acuerdo? Y serían esos puntitos que ustedes observan acá en rojo. En verde, ustedes observan un tema que ha sido etiquetado o denominado biotech. ¿De acuerdo? Y me voy a mover acá a la derecha. Acá vemos los temas de gestión y aplicación de ingeniería. Y acá los temas de SAP. ¿Cómo se interpretan un poco estos mapas o estos análisis? Los elementos que están al centro son elementos que están muy fuertemente vinculados, muy fuertemente articulados. Y los elementos o las palabras que se encuentran en la periferia son los que, si bien están en el sistema, no se encuentran tan vinculados. Entonces nosotros analizábamos con el equipo, oigan, qué interesante, porque los temas agrícolas, sus relaciones están muy bien entrelazados, pero un área complementaria, como es el área de ingeniería,
se encuentra acá un poco aparte. Entonces miren que este análisis con estos datos nos ayuda a hacer un primer acercamiento a un potencial desarrollo de unos indicadores a partir del análisis de este fenómeno. ¿Cómo hacemos para integrar más, de acuerdo, los temas de ingeniería, los actores de ingeniería dentro de la producción del ecosistema? Esta gráfica nos muestra un fenómeno que ahora se ha venido denominando la diplomacia científica, ¿de acuerdo? La diplomacia científica, y que tiene que ver con qué tanto interactúan las organizaciones de mi región con otras regiones a nivel global, a nivel mundial. Entonces, como este mapa está centrado en nuestra región, pues ustedes observan acá la Universidad de Talca, la Católica de Maule, ¿de acuerdo? Ahí está. Pero qué interesante poder comprender el nivel de relacionamiento de nuestra región con otras regiones del mundo. Entonces ustedes observan acá Montpellier, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, bueno, entre otros. Y uno dice, tenemos vínculos de colaboración internacional con esa región. Tenemos vínculos de colaboración internacional también acá con Universidad Tecnológica de Múnich, con la Universidad del Cairo, entre otros. Entonces, a partir de un análisis como estos, uno comienza a comprender, bueno, en mi región, mis vínculos son 80% locales, 20% globales. Son 80% globales, 20% locales. O, bueno, cualquier otra medida. Y a partir de eso, pues, bueno, podemos generar indicadores, acciones pertinentes para transformar, para mejorar en ese aspecto en particular. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. No sin antes compartirles que estos indicadores, estas medidas que hemos compartido acá, pues también nosotros las encontramos en expresiones y en representaciones como eso que observamos acá alrededor de la direccionalidad de la inversión pública en los proyectos de innovación en Maule. Si bien hemos dicho que podemos medir a través de ciencia, artículos, tecnología, patentes, también podemos usar la información de proyectos. Acá tenemos dos muestras de esto: financiación por ejes estratégicos de la Estrategia Regional de Desarrollo de Maule, y observamos ahí las organizaciones involucradas. Así como observamos acá, ese comparativo, ¿de acuerdo? 2026 de esas estadísticas, 2020-2026. Muchas gracias por este espacio, por compartir, y creo que ya tenemos ahorita preparado nuestra siguiente componente de la actividad. El escenario, Nadia, está listo pues para que iniciemos esta conversación, este ejercicio de co-creación, y entonces le damos continuidad. Muchas gracias. ¿Sí? Claro.